Amigas y amigos televidentes, son las 6 de la mañana con 1 minuto. Hoy es día jueves 21 de enero y como siempre en Telediario tenemos las buenas noticias que usted debe conocer, por supuesto en el ámbito nacional e internacional. Comenzamos. Ayer fue un día importante en la lucha contra la pandemia para el Ecuador. Las primeras 8.000 vacunas del total de 86.000 del primer lote llegaron este miércoles a Quito y de Guayaquil en un vuelo procedente de Bélgica, donde está la planta de producción de Pfizer-BioNTech. El presidente de la República, la vicepresidente, el ministro de Salud y el secretario de Gabinete estuvieron en este momento. La vacuna hoy está y ha pisado suelo ecuatoriano. La visión en el horizonte del Boeing 777 de la aerolínea KLM procedente de Ámsterdam se convirtió en un acontecimiento esperanzador e histórico en medio de una batalla incansable que ha durado 11 meses y que ha dejado 234.000 contagiados y miles de fallecidos. Las compuertas de la nave se abrieron en la plataforma comercial del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Herméticamente sellado y con la bandera del Ecuador, el primer lote de 8.000 dosis descendió. Las vacunas llegaron en un vuelo comercial de KLM, es decir, en un vuelo de pasajeros. Hay que señalar que este tipo de aeronave tiene una bodega que permite transportar no solamente el equipaje, sino también carga. Las vacunas llegan en unos contenedores autorrefrigerados, no necesitan refrigeración externa. Las vacunas contra el coronavirus fueron recibidas por la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Allí también estuvo presente el personal médico y fuerzas de seguridad. El año 2021 empieza con otra cara de la historia. La incertidumbre empieza a aclararse. La luz se abre paso ¿para quién? Para los solos, para nuestros abuelos, para nuestros padres, para nuestros enfermos. El lote con las fórmulas fue trasladado hasta las bodegas de la empresa Tabacarcén para su desaduanización. El proceso duró menos de 1 hora. Nuevamente, la segunda parte del cargamento fue llevado hasta una de las bodegas del mismo avión y despegó hacia la ciudad de Guayaquil. Con un arco de agua fue recibida la nave en la terminal José Joaquín de Olmedo, en medio de una intensa lluvia. El presidente de la República, Lenín Moreno, junto a otras autoridades, recibieron las vacunas de la farmacéutica Pfizer y su aliada BioNTech. Lo que puede significar el principio del fin de esta terrible pandemia que ha asolado a la humanidad en términos sanitarios, económicos y sociales. El plan piloto o fase 0 de vacunación arrancará este jueves en los hospitales Guasmosur en Guayaquil, Pablo Arturo Suárez en Quito y Vicente Corral Moscoso en Cuenca. El mensaje sigue siendo el mismo: no bajar los brazos, bajo ninguna circunstancia. Nada mejor que seguir las indicaciones que los hombres de ciencia ya han detectado que son las mejores para poder evitar esta pandemia. Evitar las aglomeraciones, el distanciamiento social de por lo menos 2 metros, el uso de la mascarilla, el lavado y aseo de las manos. De acuerdo con la planificación de la cartera de salud, la campaña de vacunación contempla 3 semanas en las que el gobierno instalará 95 puntos para la inoculación en 44 cantones de las 24 provincias del país. Se aplicarán las dosis solo al personal de salud que está en contacto con los infectados, personas con discapacidad y en 14 centros gerontológicos. El gobierno ha destinado $200 millones para la adquisición de 18 millones de vacunas, con el fin de inmunizar hasta el próximo mes de septiembre a 9 millones de ciudadanos. 2 millones serán de Pfizer, 4 millones de dosis de AstraZeneca, otras 4 millones de COVAX y 8 millones de fórmulas de la iniciativa COVAX coordinada por la Organización Mundial de la Salud. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió a los 4 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 que un candidato a la presidencia habría gestionado con el gobierno argentino. Señaló que el número de vacunas en el mundo aún es limitado para que un gobierno las ceda a otro. Es una ridiculez por 2 motivos. El primero
porque el señor Fernández, por más presidente que sea de una república, no tiene la potestad, a no ser que él sea dueño de AstraZeneca, yo me enteraría este momento, de disponer de vacunas que le corresponden al pueblo argentino para otros países. A él no le corresponde hacer, le corresponde a la compañía AstraZeneca. Esos 4 millones de vacunas, yo no sé a quién van a dar, si es que van a aumentarse o disminuirse, pero es muy poco probable y para mí no es correcta esa aseveración. Nosotros sí estamos trabajando con AstraZeneca y no estamos ofreciendo a ningún candidato o peruano o argentino para el efecto. Eso no es correcto, a él no le correspondía hacer eso y esta es una gran mentira que el candidato ha dicho y que se lo desmiento de manera frontal. Y el plan de vacunación fase 0 o plan piloto se desarrollará desde hoy con la llegada de las vacunas al país. Al aeropuerto Mariscal Sucre arribaron las primeras 8.000, donde serán distribuidas y quienes están los primeros grupos de la población al recibir la vacuna, nos lo cuenta Ana María Suárez. Las primeras 8.000 dosis ya llegaron al país de las 86.000 que corresponden a este plan piloto. El proceso de arribo pues depende de muchísimos factores, como el proceso de demanda de las vacunas por parte de todos los países en el mundo y también la capacidad de producción del proveedor. Vamos a revisar entonces la distribución que, por cierto, ha tenido un cronograma y planificación técnicamente diseñados. Esta es la distribución. Durante la primera semana se van a instalar 19 puntos en 3 ciudades del país, en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Inmediatamente la segunda semana pues habrán 29 puntos en las siguientes provincias, preste atención: Napo, Orellana, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua, Manabí, Galápagos, Guayas y Pichincha. Para una tercera semana pues se tienen previstos instalar 48 puntos de vacunación en estas provincias: Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos, Chimborazo, parte sur de Manabí, Santo Domingo, Bolívar, zona rural de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Morona, Santiago, El Oro y finalmente tenemos a Loja. ¿Qué hay con respecto a las unidades de salud? El Ministerio de Salud ha informado que son 95 las unidades médicas que comprenden todo el IES, el Ministerio de Salud, también el ISFA, el ISPOL y 14 centros geriátricos. En estas unidades médicas pues se dispone también de salas de observación y de manejo crítico para aquellos pacientes, para poder monitorearlos a las personas por 30 minutos una vez que han recibido la vacuna y verificar que no haya respuestas adversas ante la vacuna. Cada punto de vacunación pues cuenta con personal de primeros auxilios. Queremos contarles cómo fue el proceso de recepción de estas primeras dosis. El laboratorio productor pues envió las dosis de las vacunas al aeropuerto indicado por el país. En este caso, llegaron al aeropuerto de Quito. Hubo un proceso de verificación y desaduanización. El resto de dosis llegaron en avión hasta Guayaquil y después, por vía terrestre, se dirigieron hacia Cuenca. Aquí entra la participación de la empresa privada para la distribución de la vacuna al resto de provincias. Y el Ministerio de Salud Pública y la coalición público-privada pues han definido ya la ruta para la movilización y la organización del plan piloto de vacunación. Recordemos cuál es el personal que va a recibir la vacuna en esta fase 0, en este plan piloto. Pues la vacuna será aplicada inicialmente al personal de salud, al personal médico de hospitales de la Red Pública Integral de Salud que atienden a pacientes con COVID. De igual manera, también a los adultos mayores que se encuentran en los centros geriátricos y a los trabajadores de los centros geriátricos. Recordemos qué personas no podrán vacunarse. Son aquellas personas que ya han sido contagiadas con COVID, también mujeres embarazadas o que estén planificando embarazarse dentro de los próximos 3 meses. También personas con inmunodepresión o que reciban tratamientos contra el cáncer, personas con reacciones alérgicas severas y que también pues tengan alergia a las vacunas o a las medicinas. Revisemos el control en la calidad de las vacunas. Sabemos que las vacunas de Pfizer vienen empacadas en cajas térmicas que permiten una ultracongelación y que mantienen la temperatura hasta por 21 días. Cuentan con tecnología de seguimiento GPS y también el control en la cadena de frío. Esto es algo importante. ¿Qué va a pasar con la custodia de las vacunas? Conocemos que estarán custodiadas por la Policía Nacional y también por las Fuerzas Armadas durante el proceso de distribución.
¿Qué hay con respecto a la capacitación? Alrededor de 2.000 profesionales de la salud son capacitados por Pfizer en coordinación con varias universidades del país, pues para garantizar el correcto proceso de vacunación a la ciudadanía. Ellos reciben inducción respecto a los componentes de la vacuna, su almacenamiento, el manejo, la preparación, la administración y los efectos colaterales, también el seguimiento de pacientes. Revisemos también la efectividad de las vacunas. Las autoridades han garantizado que las vacunas cumplen con todas las especificaciones técnicas y la rigurosidad científica de seguridad y eficacia. Las vacunas de Pfizer tienen un 95% de efectividad y también se ha comprobado que además es efectiva frente a la nueva variante del COVID proveniente de Reino Unido. El apoyo internacional que ha recibido nuestro país, las reuniones mantenidas con los representantes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y también la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID permitieron que Ecuador, que nuestro país cuente con el apoyo en la vigilancia genómica. ¿Qué consiste esto? En tener la capacidad de identificar y estudiar de manera oportuna las variantes de los virus que seguirán dándose en el tiempo. Conozcamos cuáles van a ser las siguientes fases para el plan vacunarse. Habrá una fase 1 que va a iniciar a finales de marzo y también inicios de abril. Se vacunará a todo el personal de salud que no se pudo en esta primera fase, en la fase 0. A los miembros de la fuerza pública, tenemos a los bomberos, a los trabajadores de la recolección de desechos y también a docentes. Finalmente habrá una fase 2 y fase 3 que será toda la población en general, es decir, todas las personas que somos mayores de 18 años. ¿Cuál es el proceso de vacunación? La vacunación, recordemos, es gratuita, es voluntaria y su aplicación es intramuscular, es decir, en el brazo. Para la inoculación se cumplirá con el siguiente proceso. Usted debe agendar una cita, hacer el uso de medidas higiénicas en las unidades de vacunación, la explicación del procedimiento de vacunación y la verificación de datos, y el profesional de la salud pues procederá a aplicar la vacuna. Después, el paciente deberá permanecer en la sala de observación postvacuna durante 30 minutos, habrá un registro y creación de un código QR y finalmente se entregará la documentación y la fecha de aplicación de la segunda dosis. Y existe preocupación por los retrasos en el envío de la vacuna Pfizer a todo el mundo. La farmacéutica ha realizado un cambio en su capacidad de producción por adaptaciones en su planta en Bélgica, lo que provocó estos inconvenientes en la entrega de dosis prevista para naciones europeas y latinoamericanas, que está afectando, por supuesto, a los planes de vacunación. A continuación, les explicamos la situación en los países que registran este problema con Ana María Suárez. En Europa crece la preocupación por los retrasos en la entrega de las vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Pfizer. La razón, un cambio en su capacidad de producción por adaptaciones en su planta en Bélgica, cuyo objetivo es hacer una adaptación tecnológica para poder producir más dosis y cumplir así con el esquema COVAX, que es un mecanismo de colaboración entre países miembros de la ONU para lograr una distribución equitativa de la vacuna. Pero esto sucede en todo el mundo. Revisemos, por ejemplo, Austria. El gobierno de Austria es uno de los más criticados por la lentitud en el proceso de vacunación, por lo que los retrasos podrían agravar dicha situación. De hecho, en este momento, Austria dispone de un 20% menos de vacunas contra el COVID-19 de lo que se esperaba para enero. Revisemos el caso de España. El gobierno español, que inició este domingo a administrar la segunda dosis de la vacuna, indicó que para esta etapa va a priorizar a las personas que necesitan de una segunda inyección, precisamente por el retraso de las vacunas. En Francia, una fuente del gobierno francés aseguró que su país deberá ajustar el ritmo de las vacunaciones a causa del fuerte descenso esperado de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Revisemos qué sucede en Noruega. No forma parte de la Unión Europea, pero sí de la compra conjunta de vacunas por parte de la Comisión. Calculó que por su parte, por ejemplo, el retraso supondría una reducción del 18% en el volumen de dosis previstas inicialmente. Veamos en el caso de Italia, que se sumó justamente este martes a la lista de países que reconocieron en las últimas semanas que deberán ralentizar sus campañas de vacunación por la falta de dosis disponibles. Ellos iniciaron una vacunación ya aplicando 1.187.000 dosis de 397.000 dosis que esperaban recibir esta semana únicamente
pudieron llegar 48.000. Hay una carta conjunta de ministros de salud en un contexto de críticas por la lentitud en la campaña de vacunación. 6 ministros europeos de salud firmaron esta carta en la que expresaron una profunda preocupación con los retrasos en las entregas de vacunas de Pfizer y BioNTech. Los ministros pertenecen a Dinamarca, a Estonia, a Finlandia, Lituania, Estonia y Suecia. Pero ¿qué pasa con la Comisión Europea? La presidenta de la Comisión Europea indicó que había hablado ya con Pfizer y que la farmacéutica aseguró que pese a los retrasos anunciados, todas las dosis prometidas para el primer trimestre pues llegarán a la Unión Europea en ese periodo. En el caso de Estados Unidos, pues el mercado estadounidense, que es abastecido por la planta de fabricación de Pfizer en Michigan, no se verá tan afectado por las fluctuaciones en las entregas, aclaró así el laboratorio. Y muy cerquita de nuestro país, México, el subsecretario de Salud, Hugo López, indicó que los embarques con las dosis de Pfizer se retrasarán por 3 semanas. Señaló que el envío programado para el 25 de enero, el 2 de febrero y el 9 de febrero no llegarán, pero entrarán en un abastecimiento mayor el 15 de febrero. El funcionario agregó que este martes sí llegarán dosis de la vacuna, pero en un 50% menos de las que se tenían contempladas. Esta es la situación en el mundo y según Pfizer, la producción de vacunas estará afectada durante el resto del mes de enero y principios de febrero. Sin embargo, en marzo se reajustarían al cronograma y con ello pues la situación volvería a la normalidad. Eso esperamos. Gracias, Ana María. Y seguimos con este tema porque las incivilidades, las aglomeraciones, las reuniones ampliadas, la campaña electoral, todas son causas del incremento de casos en el país. En Quito, por ejemplo, el número de reportes de pacientes positivos se multiplica cada día, según datos de la Secretaría de Salud del municipio, que ya analiza una nueva compra de pruebas diagnósticas. La secretaria de Salud de Quito, Jimena Barca, presentó ante el Consejo de la Ciudad el informe epidemiológico del mes de enero. En lo que va de la pandemia se registran más de 73.000 casos confirmados con PCR, de ellos 3.196 contabilizados en el primer mes de este año. Que representa aproximadamente el doble de lo que se presentaron en la primera semana epidemiológica. La tasa de positividad creció del 24.5% al 30.11%. Esto da cuenta de que las incivilidades, aglomeraciones, fiestas clandestinas y reuniones ampliadas por Navidad y fin de año tuvieron repercusión. Santiago Aguirre, gerente general de SYNLAB, indica que la demanda de pruebas creció en un 40% frente a la preocupación de las personas que consideraron haber estado expuestas al virus en algún momento del mes de diciembre. De lo que hemos podido evidenciar, muy probablemente el riesgo esté más asociado a los núcleos cercanos que a la actividad laboral de las personas. Entonces hay que reducir nuestro núcleo cercano al mínimo. Sobre la nueva variante del SARS-CoV-2, que ya circula en el país y de la que se conoce que tiene mayor transmisibilidad, anticipa que sus efectos se empezarán a visibilizar en febrero. Donde veamos el pico fuerte, si es que llega a pasar, que esperemos que no pase si logramos cuidarnos de manera importante. Pero sí, efectivamente, las elecciones, la campaña son un riesgo adicional a lo que estamos viviendo. Al momento en Quito se registra una ocupación de camas COVID del 90%, las unidades de cuidados intensivos del 96% y por lo menos 60 personas se encuentran en lista de espera. Actualmente el exceso de mortalidad solo representa el 10.1%. Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría de Salud, indicó que el proceso para la adquisición de más pruebas diagnósticas se encuentra en la fase preparatoria. Esta segunda tiene varias ventajas y estamos siguiendo los lineamientos que ya están disponibles de parte del Ministerio de Salud Pública y de la OMS para su correcto uso en nuestros puntos de triaje y brigadas. En la capital, las parroquias urbanas que más casos nuevos reportan son Iñaquito, Cotocollao, Chillogallo, La Magdalena y Chimbacalle, mientras que a nivel rural, Zambisa, Chávez Pampa, Conocoto, Cumbayá y Gualea. Vanessa Hervás, Ecuador TV. 6 de la mañana con 19 minutos y vamos a revisar otros temas de su interés. El 1 de febrero se reanudará la revisión técnica vehicular en Quito, un proceso que fue suspendido en 2020 debido a la pandemia. Los propietarios de los automotores deberán agendar una cita en la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito según la calendarización.
El año anterior, debido a la pandemia y para evitar posibles contagios, la revisión técnica vehicular fue suspendida y no constituyó un requisito para matricular a los vehículos que circulan por el Distrito Metropolitano de Quito. Pero en este 2021, el proceso se reanudará a partir del 1 de febrero en los 6 centros que tiene la ciudad. Son Guajaló, Guamaní, Los Chillos, Florida, Carapungo y el Inca. La revisión técnica vehicular se cumplirá por turnos para evitar aglomeraciones. Las citas estarán disponibles desde la próxima semana en la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Este proceso nuevamente es el paso previo y necesario para hacer la matriculación según el conocido esquema de calendarización, desde las placas que terminan en dígito 1 en febrero. En diciembre se atenderán todas las placas, pero con recargo. Según datos de la AMT, en 2020 se matricularon aproximadamente 352.000 autos de un parque automotor de cerca de 500.000. Aquellos propietarios que no cumplieron con esta obligación deberán pagar las multas respectivas. Los vehículos cuya placa termina en el dígito 1 y debieron ser matriculados en enero del año anterior tendrán un recargo de $50 por no hacer el trámite y 25 adicionales por no respetar la calendarización. Y para el resto de dígitos, si no pagaron la matrícula, si no cumplieron con este proceso, tienen un recargo de $25. Se estima que en promedio se matriculan de 42.000 a 45.000 automotores. Por ello, Sebastián Lazo, director de matriculación de la AMT, recomienda a los ciudadanos que pidan con tiempo la cita. Y que antes de hacer justamente el proceso de obtención del turno, comprueben que tienen ya hechos todos los pagos, tanto en la página del Servicio de Rentas Internas, como en la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito, y revisen en la página de la Agencia Nacional de Tránsito si es que tienen multas o infracciones pendientes que también deberán cancelar. Solo deberían pedir turnos presenciales para matriculación aquellas personas que requieren hacer cambios de especie. En los casos de exoneración o renovación, el proceso puede hacerse en línea las 24 horas, los 7 días de la semana. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y le contamos que el presidente de la República entregó una dotación de armas a los oficiales de la promoción nueva de la Policía Nacional. En esta ceremonia, realizada en la Escuela Superior de Puzuquí, en el norte de Quito, el ministro de Gobierno resaltó el sacrificio de los uniformados en un momento crítico del país. Se prevé además la entrega de chalecos de protección contra disparos, entre otros implementos operativos para enfrentar al crimen. Son 7.200 pistolas Glock nuevas y otras 1.200 repotenciadas. Serán entregadas a los uniformados que se gradúen ese 2 de marzo, cuando la institución está de aniversario. Hubo una inversión de $3 millones por parte del gobierno nacional. Si llega el momento de proteger su vida o la de otros, estarán ahora equipados para hacerlo y háganlo. Queridos policías, ya no habrá necesidad de que se cuiden sus derechos y la legalidad de su accionar mientras están privados de la libertad. Cuando tengan que hacer uso progresivo de la fuerza, háganlo. Háganlo. No dejen de hacerlo en ningún momento si saben perfectamente que se está protegiendo un bien mayor. Siempre tendrán el respaldo de su gobierno. Sin embargo, el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, dijo que es necesaria una ley que norme el uso progresivo de la fuerza y precisamente envió al legislativo un proyecto. En esta semana hemos entregado y hemos remitido al señor ministro de Gobierno para que sea presentada el proyecto desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su aprobación. Reconocemos el esfuerzo del Gobierno Nacional para encontrar los recursos financieros en tiempos difíciles. Estos instrumentos ayudarán a consolidar el modelo de gestión de la Policía Nacional en los 3 ejes: preventivo, investigativo y de inteligencia. Apoyarán el trabajo profesional de las mujeres y hombres policías en todo el territorio nacional. Y en este mismo tema, la alcaldesa de Guayaquil ratificó el apoyo de su administración a la policía en esa ciudad. Son $20 millones, sistemas de comunicación y transporte para la seguridad en el puerto principal. Es competencia gubernamental a través del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. ¿Qué ha hecho el municipio? Lo mismo que estamos haciendo ahora. Apoyar a la institución responsable con $20 millones destinados tanto para la respuesta inmediata a través del 911, en carros, en motos, en aparatos de comunicación, en GPS, en sirenas, etcétera. Esa es nuestra parte, apoyar a quien le toca
cumplir con la responsabilidad de combatir la delincuencia. Estamos por parte de la Policía Nacional, seguimos con la intervención policial, seguimos con el patrullaje, con los operativos CAMEX, está en investigación, esto es básicamente por el último reporte que tenemos nosotros, es una muerte violenta, ya selectiva básicamente, lo que se está haciendo es todo el eje investigativo, llegando alrededor de cada uno de estos hechos de muertes violentas que se han dado. Y la Embajada de Corea entregó a varias empresas agroindustriales ayuda técnica y kit de mascarillas y otros insumos para sus trabajadores como parte de un convenio de cooperación entre ambos países. Delegados del Ministerio de Producción y de la Cancillería participaron en el acto, donde además se comprometió una línea de crédito por $10 millones para asistencia técnica en otros programas. El Instituto Coreano para el Desarrollo Tecnológico entregó 50.000 mascarillas como apoyo para solventar la crisis sanitaria que está atravesando el sector de la agroindustria. La dotación incluye además 12 kits completos de instrumentos de bioseguridad que se entregaron en igual número a las empresas agroindustriales ecuatorianas en el denominado programa TASC. La entrega se suma a otros 50.000 mascarillas donadas en el mes de octubre del 2020, que se repartieron entre el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Movilidad Humana, sobre todo en zonas rurales de Chimborazo. Durante el acto de entrega de estas mascarillas, Jung Hoon Gong, cónsul y encargado de asuntos económicos de la Embajada de Corea, dijo que dentro del convenio de cooperación se implementarán además 2 proyectos con el país denominados Programa de Asesoramiento y Soluciones Tecnológicas para el Sector Pesquero y el Centro de Información Agroindustrial. Gracias a este programa, empresas del sector agroindustrial han tenido la oportunidad de recibir la asesoría de expertos coreanos, concretamente en el área de procesamiento de alimentos, con el objetivo de aumentar y mejorar su nivel de producción y la calidad de sus productos. Cabe enfatizar que está por finalizar el estudio de prefactibilidad para la puesta en marcha de un centro de procesamiento de alimentos. Con un monto aproximado de $10 millones de inversión, beneficiando así al encadenamiento productivo de los sectores que tienen en la intención de incursionar en nuevos mercados asiáticos. Byron Galarza, Ecuador TV. 400.000 metros cuadrados como nueva reserva marina para Galápagos proponen al gobierno la organización ambientalista Más Galápagos. Su vocero, Eliezer Cruz, exdirector del Parque Nacional, dijo que la propuesta no requiere de una reforma a la ley especial de las islas, sino un cambio en el reglamento y un acuerdo ministerial. Una nueva área marina de reserva de Galápagos promueven organizaciones ambientalistas agrupadas por la Fundación Más Galápagos, que presentaron al gobierno la propuesta de crear una nueva reserva marina de 445.000 kilómetros cuadrados como un anillo protector alrededor de las islas. Se cree una nueva área marina protegida y ahí ya no tiene que pasar por la Asamblea, sino que a través del Código Orgánico Ambiental le faculta al ministro de Estado, vía acuerdo ministerial o decreto ejecutivo, puede perfectamente decretarse la nueva área protegida, porque el Código Orgánico Ambiental así lo establece, que pueden crear nuevas áreas protegidas por decreto o por acuerdo. La Convemar específicamente es un aliado para esta propuesta porque la Convención del Mar o la Constitución de los Océanos, como se lo llama, promueve que los países en las zonas económicas exclusivas de cada país promuevan acciones de conservación. La industria pesquera local, por ejemplo, tendrían más opciones de pesca, pues las especies se reproducirían biológicamente con mucho más robustez y eso ayudaría al mantenimiento de los cardúmenes. El conocimiento de todo lo que tiene que ver con la migravía, con las diferentes especies, son más de 20 años de información científica que se ha venido estudiando tiburones ballena, tiburones, tortugas y sus rutas migratorias, sus hábitats de forrajeo, etcétera. Con esos objetos de conservación, a través de modelos matemáticos, se ha trabajado en escenarios de cuáles serían los escenarios críticos que se requieren proteger. Esta propuesta será estudiada por las autoridades ecuatorianas, sobre todo el Ministerio de Producción, Acuacultura y Pesca, el Ministerio del Ambiente, el Gobierno de Galápagos y el Parque Nacional.
que estaríamos afectando entre un 6%, creo, de las zonas de pesca de ellos, que se compensará en los próximos años porque va a haber una mayor agregación, una mayor biomasa en esta reserva marina que va a generar un efecto desborde o spillover hacia afuera y hacia adentro, o sea, beneficia al sector pesquero industrial y beneficia al propio sector pesquero artesanal. Byron Galarza, Ecuador TV. Y en la parroquia indígena de Cacha, en la provincia de Chimborazo, la posesión de sus autoridades dentro de un proceso electoral completamente autónomo se cumplió. Lautaro Andrade visitó este lugar y nos tiene más detalles. Cacha fue el lugar de nacimiento del líder indígena Fernando Daquilema, fusilado en 1872 por luchar en busca de los derechos de su pueblo ante el gobierno de Gabriel García Moreno. Llevan 40 años en los que sus comunidades eligen al teniente político y a los miembros del Consejo de Gobierno de la Federación de Cabildos, FECAIPAC, para la toma autónoma de decisiones. En una ceremonia ancestral que duró más de 5 horas, las nuevas autoridades fueron posesionadas para, oficialmente, emprender una gestión de 2 años. El cambio de mando fue organizado por el Consejo Electoral de Cacha, una entidad autónoma que también se encarga de efectuar los comicios. El proceso electoral es independiente. Aquí no intervienen partidos ni movimientos políticos. Tendremos nuestras tendencias políticas, ideológicas, eso indudablemente tendremos afinidades, pero eso no lo podemos expresar. Es muy particular, pero a nivel de la parroquia somos totalmente autónomas en ese sentido. La posesión contó con la presencia de un Hatunjaya boliviano y un Taita otavaleño, quienes se dedicaron a atraer buenas energías a los nuevos líderes locales. En la ceremonia, las autoridades salientes entregaron el bastón de mando a sus sucesores y luego, en una cinta, escribieron los deseos que tienen para esta nueva administración. Esta ceremonia es también un motivo especial para los habitantes de Cacha que emigraron a otras ciudades y provincias del Ecuador. Durante una mañana, familias enteras cambian su vestimenta urbana por un fino poncho y sombrero de gala ceremonial. Mis hijos ya ninguno de ellos son nacidos aquí en Cacha y por ende no son cacheños, pero siempre llevan esa sangre ancestral, esas raíces indígenas. En esta ocasión se produjo un hecho inédito. El nuevo teniente político es un joven comerciante de 30 años. Esta es su primera experiencia en un cargo de esta naturaleza. Su aspiración es de entablar contacto con las autoridades estatales y con la empresa privada para el beneficio de su gente. Llegar a estos cargos es muy difícil en estos momentos, en estos tiempos, y gracias a Dios hemos socializado, conversado con los jóvenes, aquí nuestros adultos mayores, nuestros niños que están abandonados, tengan una mejor oportunidad. Para comentar que el coronavirus no es ajeno aquí en la comunidad Cacha, por lo que el proceso electoral y la toma de posesión de las nuevas autoridades se realizó con todas las medidas de bioseguridad, como es el uso de alcohol y también de mascarillas. Desde Cacha, provincia de Chimborazo, Lautaro Andrade, Ecuador TV. 6 de la mañana con 32 minutos con el informe de nuestro compañero Lautaro Andrade. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Telediario. Al regresar nos acompañará Arturo Barriga para comentarnos qué pasa en el mundo del deporte en nuestro segmento fanático. Ya volvemos.